Saludos. Me llamo Rafael y actualmente estoy en el último curso de la universidad, especializándome en lingüística. Mi relación con mis padres nunca ha sido perfecta. Siempre estuvieron bien, pero les faltaba cariño y afecto. Podría haberlo aceptado si fuera su forma de ser, pero me chocaba porque sabía que eran capaces de ser unos padres cariñosos y comprensivos, como demuestra mi hermano adoptivo Víctor. Le daban a Víctor más cariño y atención que a mí, su hijo biológico. No me malinterpreten. Creo en la importancia de dar a un niño huérfano un hogar cariñoso, pero es difícil no estar resentido con ellos por desatender mis necesidades emocionales. Nuestras diferencias se hicieron insoportables cuando entré en la universidad. Víctor aún estaba en el instituto, mientras que yo tenía que valerme por mí mismo, cubrir mis gastos de matrícula y manutención con tan solo 18 años y enfrentarme a importantes dificultades económicas. A regañadientes, pedí ayuda a mis padres con la esperanza de que me ayudaran. Sin embargo, se negaron en redondo, alegando que ya era mayorcito para valerme por mí mismo. Argumentaban que la responsabilidad era hacerme autosuficiente, pues ya me habían cuidado hasta el instituto. Sentí como si me hubieran abandonado, tratándome como a un simple niño de acogida y dejándome de lado cuando llegué a la mayoría de edad. Tenía 2 trabajos, me esforzaba en los cursos e incluso recurría a la escritura fantasma y a dar clases de idiomas para llegar a fin de mes. Luché mucho, pero fue una batalla constante. Mi sueño era sobrevivir hasta graduarme, después de lo cual planeaba conseguir un trabajo a tiempo completo y pausar mis estudios hasta que pudiera permitírmelos. Mientras tanto, en casa, Víctor vivía una vida de lujo. Todas las vacaciones recibía regalos extravagantes, incluido un coche, algo que yo había suplicado a mis padres pero que me negaron. Yo ahorraba hasta el último céntimo para pagarme la matrícula, mientras que él disfrutaba de su apoyo económico sin preocuparse de nada. Este año, cuando Víctor se preparaba para ir a la universidad, mis padres no solo le pagaron la matrícula, sino que cubrieron todos sus gastos, desde la residencia hasta el seguro del coche. La disparidad en el trato que nos daban fue un duro golpe. No podía soportarlo más. Pedí prestado el coche a un amigo y me fui a casa, porque su actitud indiferente me enfurecía. Cuando aparecí de improviso, mi madre se desmayó de preocupación, pero ya era demasiado tarde. El resentimiento que sentía hacia mis padres y la injusticia de sus acciones habían llegado a su punto de ruptura. Podría haber confundido la expresión de mi madre con preocupación, pero no era acción de gracias ni Navidad, y ella había dejado claro que esos eran los únicos momentos en los que yo era bienvenido en su casa. No pude evitar enfrentarme a ellos y preguntarles por qué mantenían económicamente a Víctor, sobre todo después de haberme abandonado cuando empecé la universidad. Mi padre se puso tenso, pero me explicó que Víctor se especializaba en música, un campo difícil para encontrar un trabajo estable en un principio. Se sintieron obligados a ayudarle. Yo había hecho trabajos esporádicos y había servido mesas para llevar comida a mi mesa, mientras estudiaba lingüística. Su excusa me pareció vacía. Aquella noche les dije a mis padres que no tenían que preocuparse por ponerme otro plato. Podían dárselo todo al hijo al que querían más. Me marché destrozado, incapaz de comprender por qué nunca me habían querido. Mi resentimiento hacia Víctor crecía. Recordaba momentos en los que mis padres me habían colmado de atenciones. Me llevaban a jugar y mi madre me preparaba mi desayuno favorito. Luego trajeron a Víctor a casa y mi vida cambió. Les guardé rencor por adoptar a un niño huérfano y dejarme a mi suerte. Después de luchar en la universidad y de años de duro trabajo, por fin conseguí la estabilidad económica que ansiaba. Me gradué, compré un coche, pagué el alquiler por adelantado y ahorré algo de dinero. La vida era dura, pero por fin era buena. El karma era cruel, pero también sabía equilibrar las cosas. 3 años después, Víctor me llamó en mitad de la noche, rogándome que le recogiera en California mientras yo vivía en Chicago. Acepté a regañadientes, sintiendo miedo y enfermedad en su voz. Cuando llegué, lo encontré en un estado lamentable, despeinado, empapado por la lluvia y con los ojos inyectados en sangre. Cuando me abrazó y empezó a llorar, supe lo que se avecinaba. Estaba pidiendo dinero. A pesar del odio que sentía por él, su desesperación casi me inspiraba lástima, pero me armé de valor.
Le pedí que me explicara su situación de vagabundo, pero lo único que hizo fue suplicar dinero, alegando que se lo debía a alguien que le mataría si no se lo devolvía. No tenía ni tiempo ni dinero para eso, pero seguía siendo mi hermano. Nos habíamos criado juntos y lo conocía desde que tenía 3 meses. A pesar de mi frustración, decidí llevarlo a mi casa, con la esperanza de poder hablar allí de su situación. Se durmió a los 15 minutos de viaje. Acabé llevándole a casa de mis padres. El trayecto duró unos 40 minutos desde Chicago. Sentí que era necesario que mis padres vieran el resultado de todo el dinero que habían invertido en Víctor. Tal vez fuera un movimiento tanto de preocupación como de retribución, pero en el fondo yo también sabía que estaba equivocado. Al llegar a casa de mis padres, sobre las 2 de la madrugada, estaba nervioso. La última vez que había hablado con ellos fue cuando me enfrenté a ellos por su paternidad. Desde entonces reinaba el silencio. Ni siquiera mi madre, que vivía a menos de 1 hora, se había molestado en visitarme o saber cómo estaba. Pero ahora podían ver las consecuencias de sus decisiones. Llamé al timbre y mis padres tardaron 15 minutos en bajar, vestidos con sus batas. Me miraron a mí y luego a Víctor, que apenas era consciente de lo que le rodeaba. La sorpresa brilló en sus ojos, no por el estado de Víctor, sino por mi inesperada presencia. Conocían los problemas de Víctor con las drogas. Llevé a Víctor dentro, lo tumbé en el sofá del salón y les expliqué la situación. Parecían dolidos. Estaba a punto de irme cuando mi madre me detuvo, insistiendo en que me quedara a tomar un café. A pesar de la tensión palpable, decidí quedarme, impulsado por el deseo de comprender las complejidades de la situación con Víctor. Nos sentamos a la mesa de la cocina y mi madre empezó a explicarme la situación. Al parecer, Víctor había dejado la universidad y 1 año después se metió en un lío, o mejor dicho, el lío le pilló a él. Las autoridades llamaron a papá, informándole de que Víctor había dañado propiedades del campus y tenía que pagar por ello. Mi padre pagó, pero estaba muy decepcionado. Se enfrentó a Víctor instándole a que volviera a casa y se matriculara en un colegio comunitario para al menos completar su educación antes de encontrar trabajo. Pero Víctor se negó e intentó romper los lazos. Entonces ocurrió lo peor. Unos matones vinieron a casa y amenazaron a mi padre con hacerle daño a Víctor si no les devolvía el dinero. Papá les pagó e intentó llevar a Víctor a casa, pero este huyó. 2 días después lo encontraron en California, donde había caído en las drogas. Mi madre se echó a llorar y les contó que hacía 4 meses que lo habían ingresado en un centro de rehabilitación de California. Fue la última vez que lo vieron antes de que yo lo trajera a casa. No tenía ninguna solución inmediata que ofrecer, así que me fui. Pero no puedo negar que sentí una extraña sensación de alivio cuando mis 2 padres me abrazaron y me invitaron a cenar este día de acción de gracias. Me pregunté si estaba equivocada por sentir una retorcida sensación de alegría por la caída de mi hermano. El imbécil no, yo ni siquiera culparía a tu hermano. Son tus padres los que tienen la culpa. Han abierto una brecha entre sus hijos por culpa de una paternidad equivocada. Ayudaste a tu hermano, lo que demuestra que eres una buena persona. Pues bien, la vida de tu hermano está en la ruina y te alegras de que tu madre quiera invitarte a cenar. Puede parecer mezquino y ruin, pero yo diría que no eres gilipollas si no eres capaz de entender el concepto de empatía. Mi padre y mi madrastra han tenido demasiados hijos, y yo, una chica de 15 años, tengo una hermana biológica de 13. También tenemos 7 hermanos adoptados, 3 chicos y 4 chicas, la mayoría de los cuales tienen algún problema. Vivir con ellos es como caminar sobre cáscaras de huevo. Esta historia se centra en Zoe, la mayor de los niños adoptados, de 15 años. Acogieron a Zoe hace unos meses y están en proceso de adoptarla. Antes de Zoe, mi padre y mi madrastra decían que ya no acogían ni adoptaban niños. Sin embargo, hicieron una excepción porque 2 de las niñas que adoptaron hace 3 años son hermanas biológicas de Zoe. Tengo que decir que Zoe es probablemente la más difícil de los niños adoptados. No habla mucho cuando estamos todos juntos. Se sienta al lado de mi madrastra o de una de las niñeras. También es muy posesiva con sus cosas. Por ejemplo, si tiene un paquete de galletas y me como una, no las toca más y busca otra cosa para comer. Lo mismo ocurre con los videojuegos. Le gusta jugar al Minecraft y nos deja que la acompañemos, pero si nos metemos con lo que ha construido, el mundo entero se arruina para ella.
Para hacer frente a sus hábitos alimenticios, mi padre y mi madrastra han puesto un merendero en la habitación de Zoe porque hay días en los que no sale de su cuarto y a veces no deja entrar a nadie. Esperan que esto la anime a comer esos días. Una vez visité la habitación de Zoe cuando estaba en terapia y me di cuenta de que tenía un montón de buenos tentempiés. También es una entusiasta de la música y posee una colección de auriculares, incluidos AirPods Pro, AirPods Max, dos tipos diferentes de auriculares Bose y otro tipo que no puedo identificar. Zoe vino con uno de los auriculares Bose, pero el resto fueron regalos para mi padre, mi madrastra y su familia. Está constantemente obsesionada con tener los auriculares puestos y se asegura de que siempre estén cargados. Un día, Zoe, mi madrastra y mi hermana estaban en la habitación de mi padre. Necesitaba unos auriculares pero no encontraba los míos, así que me aventuré en la habitación de Zoe, estrictamente prohibida, una zona a la que solo podían acceder mi madrastra y una de las niñeras. Tomé prestado sus AirPods Max y cogí un rollito de fruta y una bolsa de galletas de su cafetería. Mi intención era cargar los auriculares y devolverlos cuando terminara de usarlos. Cuando Zoe descubrió que alguien había estado en su habitación, montó en cólera. Mi madrastra y la niñera tardaron todo el día en calmarla. Al final descubrieron que yo había entrado en su habitación e intentaron regañarme. Yo creía que Zoe estaba exagerando y que, en todo caso, era ella la que debía afrontar las consecuencias de su rabieta. Como respuesta, intentaron castigarme. Sintiéndome injustamente tratada, llamé a mi madre y le expliqué la situación. Ella vino a recogerme para evitar mi castigo por el arrebato de Zoe. Ahora mi padre está enfadado conmigo por haber infringido las normas y haber acudido a mi madre para evitar el castigo. Quería saber si me había equivocado. Metí la pata, me equivoqué. Ahora es evidente que Zoe podría ser autista, estar enferma o haber sufrido malos tratos en el pasado. Hay una razón por la que su habitación está prohibida, una razón por la que actúa como lo hace. Y lo que es peor, parece que nunca ha hecho nada que justifique un desprecio tan despreocupado por sus límites. Si yo fuera tu padre, insistiría en que te quedaras en casa de tu madre hasta que estuvieras preparada para disculparte y aceptar tu castigo. También ampliaría el castigo por jugar la carta de ir a casa de tu madre para evitar el castigo. Tú eres la culpable. Los niños de acogida, especialmente cuando son nuevos en una familia, pueden ser muy difíciles, les cuesta adaptarse. Eso no te convierte a ti ni a ella en malas personas. Sin embargo, lo que te hace mal es entrar en su habitación sabiendo que está prohibida, robar, no tomar prestadas sus cosas, saber que no usará cosas que otros han usado e ir a espaldas de todos para conseguir lo que querías. Cambiando de tema, mi madre falleció el año pasado y nos acercamos al final del proceso legal en pocas semanas. En los últimos 6 meses mi marido ha estado mirando una serie de cosas que, en un día normal, definitivamente no podemos permitirnos. Normalmente tendría que recurrir al crédito o ahorrar durante semanas o incluso meses. Está bien desear cosas o trabajar para conseguir caprichos, pero no ha hecho ningún esfuerzo por ahorrar para estas compras tan caras. En lugar de eso, me ha estado presionando para que le pusiera al día sobre el proceso legal y preguntando cuánto tardará. Le he dado muy poca o ninguna información porque, en este momento, las cosas podrían cambiar mucho. Podrían aparecer acreedores reclamando dinero, etc. No es la persona más responsable con el dinero. He gestionado nuestras finanzas a tiempo completo durante los últimos 3 años porque él tiene un historial de sabotaje de nuestros objetivos financieros y de reventar nuestros presupuestos. Mi plan es utilizar la mitad de mi herencia para mudar a nuestra familia a una casa. Pretendo ahorrar el 40% para ayudar a mis hijos en el futuro para sus graduaciones, viajes universitarios o sus primeros coches y mantener un pequeño fondo de emergencia. Esto era algo que no podíamos hacer antes porque mi marido no paraba de dar dinero a la parte de la familia, agotando nuestras cuentas y llevándonos a la indigencia en 3 ocasiones distintas. Entiendo la importancia de ayudar a las familias, pero me resulta difícil comprender la idea de permitir que mis 3 hijos y mi esposa se queden sin hogar solo porque un miembro adulto de la familia no puede ser lo bastante responsable como para pagar sus propias facturas o no meterse en problemas legales. Temo despertarme un día y descubrir que cada céntimo de mi herencia se ha gastado a mis espaldas. Me gustaría abrir una cuenta a mi nombre y proceder con el plan que he mencionado antes.
Mi marido ha dejado claro que pretende gastarse el dinero en vehículos nuevos, aparatos tecnológicos y otros artículos exclusivamente para él, no para nuestros hijos ni para asegurar el futuro de nuestra familia. Cuando le hablo de invertir o ahorrar para el futuro de nuestros hijos, lo descarta, alegando que la vida es demasiado corta para esas consideraciones. Su respuesta es que nuestros hijos deberían trabajar para conseguir lo que quieren cuando sean adultos, lo que parece contradictorio dadas sus recientes acciones. Estoy segura de que si sus padres fallecen, tendremos que pagar sus deudas y los gastos desconocidos de nuestro bolsillo. Desde el punto de vista económico, empecé mi matrimonio completamente libre de deudas y he trabajado duro durante años para ayudar a mi marido a conseguir lo mismo. Sin embargo, en la última década, él ha pagado las deudas de sus padres en tarjetas de crédito y Hacienda. Viven al día y creen que ahorrar es inútil. No sé si estoy tomando la decisión correcta, pero simplemente quiero que mis hijos vivan la misma infancia feliz y sin estrés que yo tuve. ¿Me equivoco? El gilipollas, no. Busca asesoramiento legal para organizarlo todo de forma que él no pueda reclamar el dinero. Abre una cuenta separada sin su nombre y evita poner su nombre en la escritura de la casa. En cuanto a las deudas de sus padres, si estás en Estados Unidos, no tendrás que pagarlas. Salen de su patrimonio, y si no hay dinero en el patrimonio, no salen de los fondos de tu familia. Puedes plantearte mentirle sobre el importe y el plazo, diciéndole que es una fracción del importe real y que tardarás 2 años en recibirlo. Así tendrías tiempo de pensar cómo proteger el dinero de sus gastos impulsivos. Consulta pronto al abogado, pues nada le impide abrir nuevas tarjetas de crédito y cargar compras extravagantes con la intención de pagarlas con tu herencia.